En nombre de la Patria se abre la sesión. Señor secretario. Pues, presidente, muy buenos días a todos. Presidente, tenemos algunas comunicaciones que hemos recibido en esta secretaría. La primera es del profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señor Claudio Nach, con la que se excusa de participar en la sesión del día de hoy y remite un informe acerca del proyecto de ley que concede indulto general por razones humanitarias a las personas que indica y por los delitos que señala, que corresponde al boletín número 13.941-17. También del académico de la Universidad Finisterre, señor Alejandro Leiva, con la que envío una minuta con la exposición que hiciera ayer ante la comisión respecto del proyecto de ley que concede indulto general por razones humanitarias. Y finalmente una comunicación de la abogada de la agrupación Defensa Popular, señora Betsabe Carrasco, con la que remite la presentación que hicieran en el marco del proyecto de ley que concede indulto general por razones humanitarias. Señor presidente, la sesión de este día tiene por objeto continuar la discusión en general del proyecto de ley en primer trámite constitucional que concede indulto general por razones humanitarias a las personas que indica y por los delitos que señala, signado boletín número 13.941-17. Para conocer su opinión en la materia, han sido especialmente invitados a esta sesión, señor presidente, el abogado penalista y académico señor Carlos Kinse-Miller, el abogado señor Fernando Monsalve, el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señor Claudio Nach, quien, como he señalado, se excusó de participar en esta oportunidad. Teníamos información de que el abogado señor Kinse-Miller había tenido problemas para conectarse, no sé si habrá podido finalmente conectarse. Muchas gracias, buenos días. Ya me conecté, ruego que me excusen, pero es un problema tecnológico el que se produjo, no es por atraso mío. No se preocupe, don Carlos. Bueno, lo primero, darle las gracias y saludar a nuestro invitado. Y respecto a la excusa del señor Claudio Nach, yo primero precisar un tema porque se ha generado una suerte polémica que es bueno aclararla para quienes siguen la transmisión. Al señor Claudio Nach se le invitó a solicitud de quienes patrocinan este proyecto, dado que la Comisión de Constitución, más allá de los aspectos políticos, tiene que encargarse también de los efectos jurídicos de distintos proyectos. Al señor Nach se le invitó en esa condición, no fue una idea mía invitarlo para dilatar, sino fue a solicitud, reitero, de los que están promoviendo el proyecto de ley, de forma tal de que pudiera haber una defensa jurídica del tema. Lamento que no haya venido porque hubiera sido importante poder escuchar en detalle respecto de los nudos del proyecto, porque por lo menos la información que él envió, yo lo estuve leyendo y es bastante genérica y no se hace cargo de los puntos principales que han sido motivo de discusión en esta comisión. Pero dicho eso, le damos la bienvenida a don Fernando Monsalve y a don Carlos Kinse-Miller. Y en primer lugar, le voy a ofrecer la palabra al abogado señor Fernando Monsalve para que pueda exponer. Buenos días, muchas gracias por su intermedio, señor presidente. Quisiera primero agradecer la invitación. Entiendo que esta es la última sesión antes de votar, por lo tanto la consideración de que uno pueda exponer se agradece. Pero por sobre todo quisiera agradecer a quienes hoy día implican o realmente me han invitado, que son los padres, las madres, la familia en general, de a quienes me han correspondido representar o ayudar en el contexto del denominado estallido social o revuelta popular, y por sobre todo a todos aquellos que al menos yo estimo como luchadores y luchadoras sociales en un proceso histórico tan complejo como el que nos hemos visto inmerso en los últimos años. A mí me corresponde, por su intermedio, presidente, para que lo tengamos claridad, exponer o contar realmente la realidad a la cual se encuentran sujetos cientos de personas, hombres y mujeres, en el contexto del estallido social, en cuanto a su defensa, la realidad jurídica que se encuentran viviendo, el debido proceso, el derecho a la defensa. Esa es mi expertise de más de 14 años dedicado a la defensa penal, tanto de delitos comunes como en general de defensa en tribunales de garantía, orales y cortes de apelaciones, también la Corte Suprema. Y es así como vengo hoy día a tratar de clarificar o exponer ciertas cosas que tal vez ya se tienen claro. Presidente, yo
Efectivamente, siempre he escuchado, entendido la discusión doctrinaria que existe respecto de ciertas posiciones de este indulto, de la legislación que se está intentando sacar adelante, conocer y votar. Y a veces uno mismo olvida los antecedentes reales. ¿Por qué justamente se está tratando de legislar en la materia? ¿Por qué se presenta este proyecto de ley? Y desde ahí a mí me correspondió a veces ayudar en el Congreso, en la Cámara de Diputados, a algunos legisladores, y a veces uno pasa por alto algo tan sensato y necesario como los antecedentes del proyecto, como justamente lo que aparece ahí como antecedente escrito de por qué un proyecto de ley se presenta o debiese ser aprobado o legislado. Y esta vez lo leí, no hice ese caso omiso, y de los antecedentes son muy claros. Los antecedentes señalan de manera expresa que existe un contexto social desde octubre del 2019 especial y excepcional. Señala que ese proceso o ese contexto social adicionalmente ha implicado respuestas estatales especiales y excepcionales. Adicionalmente, señala también que esas respuestas, tanto de instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público o el Ministerio del Interior, excepcionales y en un contexto excepcional, amerita el día de hoy una respuesta o una solución política, una solución legislativa política, que implique dar justamente una resolución, un cierre o una solución a lo que hoy día nos encontramos viviendo. Es así como no puedo estar más de acuerdo con incluso ese análisis y esos antecedentes que ameritan o sustentan este proyecto de ley. Incluso dicho proyecto de ley hace mención, cita textualmente al ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín, ex senador Hernán Larraín, en el cual señala expresamente el uso y abuso por parte del Estado de Chile de la medida cautelar de prisión preventiva. Pues en ese contexto, presidente y honorables senadores y senadoras, yo creo que la realidad que me ha tocado vivir y que les puedo expresar acá dice relación justamente y es concordante con los antecedentes del proyecto. ¿Por qué digo aquello? Porque desde octubre a la fecha yo no tengo ninguna duda que existe un incremento excepcionalísimo y grotesco respecto de la persecución penal, de las acciones presentadas por el Ministerio del Interior, de la falta de objetividad, y voy a ser bien claro en esto de la falta de objetividad, vulnerando su principio en ley orgánica constitucional por parte del Ministerio Público en cuanto a calificar ciertos hechos, a formalizar, a solicitar medidas cautelares como prisión preventiva y a perseverar en ciertos hechos y delitos que en otros casos históricos no lo hubiese hecho. Y también la excepcionalidad por parte del Poder Judicial, específicamente de los jueces y juezas de garantía y de las Cortes de Apelaciones respecto de la aplicación de la prisión preventiva, que hoy día no es otra cosa que la persecución y cumplimiento anticipado de una pena. Y creo ser bien responsable al decirlo. Y expresamente en el Poder Judicial he excepcionado a los tribunales orales y a la Corte Suprema, porque ellos conocen generalmente el fondo de las causas y ahí efectivamente alguien puede ser condenado o absuelto y eso no dice relación con la prisión preventiva. ¿Por qué? ¿Por qué trato de ser responsable al decirlo? Porque mi experiencia me ha llevado, y voy a ser bien claro, me ha llevado a conocer hoy día rápidamente en los últimos meses 8 causas que quiero plantear. No voy a decir los nombres, por supuesto, por resguardar su identidad, pero 8 causas que denotan de manera clara y precisa la persecución de carácter política y la excepcionalidad en el estado en que nos encontramos. ¿Por qué? Porque estas 8 causas ejemplifican, por ejemplo, un antecedente que la propia Cámara de Diputados tiene y que no ha salido una respuesta a un oficio al diputado Boris Barrera respecto de
el actuar del Ministerio del Interior. La Subsecretaría del Interior ha respondido a un oficio señalando que desde octubre del 2019 hasta abril de este año ha presentado 561 querellas o denuncias. De ellas, 396 dicen relación específica con los delitos que se están conociendo en este indulto general por razones humanitarias. 396 querellas por parte del Ministerio del Interior, un número sin duda inédito en la historia de nuestro país en la persecución penal de estos delitos. Pero lo importante de esas 396, presidente y honorables senadores y senadoras, ¿qué es lo importante? Es que la pregunta se realizó específicamente respecto de cuántas de esas querellas han sido presentadas en contra de agentes del Estado, funcionarios públicos, por delitos de lesa humanidad u otros, propios de lo que está conociendo el indulto. Lanzamiento de artefacto incendiario, homicidio frustrado. ¿Cuántas han sido contra agentes del Estado? Yo realmente, bueno, la respuesta fue difícil de filtrar, por supuesto no nos dieron una facilidad así, al menos lo que pude ver, pero lo llamativo yo nunca lo pensé. Uno cree, tiene una visión, pero nunca lo tiene tan objetivamente. De las querellas presentadas por el Ministerio del Interior, solo una de las 396, una es contra agente del Estado. Eso es un dato presentado por el propio Ministerio del Interior, por su subsecretario del Interior, el señor Gali, en el minuto, que da cuenta, pero concreta y objetivamente, de la visión y de la persecución por parte del gobierno de Chile respecto de solo ciertas personas, transgrediendo la igualdad ante la ley sin duda de los principios rectores del Ministerio del Interior y de cualquier gobierno de Chile. Esa es una visión política, esa es una decisión de política criminal y esa es una persecución de carácter político. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero lo que tenemos claro es que es una objetividad respecto a la persecución de ciertas personas con respecto a otras. Porque a funcionarios públicos, carabineros de Chile, no, o funcionarios de la PDI, cualquiera que haya transgredido o cometido delitos, no se presentan querellas. Ahora me podrán decir, está el otro invitado, por supuesto que conoce bastante y más que yo en la materia judicial, pero me podrían decir, los querellantes no son quienes llevan la persecución penal por sí solos. Bueno, sin duda. Son personas que inciden, no hay ninguna discusión. Inciden en la solicitud de medida cautelar, en las acusaciones que pueden hacer acusaciones diversas al Ministerio Público, pero este no es un querellante cualquiera. Es el Ministerio del Interior, ente político. ¿Y por qué me refiero político? Porque los entes y las instituciones políticas son luego quienes nombran ¿a quién? Al fiscal nacional. Son quienes nombran a quién más o tienen injerencia en los nombramientos. De los jueces, de los ministros. Quienes quieren llegar a ser ministro de la Corte de Apelaciones o ministro de la Corte Suprema, sin duda no pueden estar indispuestos respecto del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Eso es una realidad. Tal vez cambiará con la nueva Constitución, no lo sabemos. Entonces, ese dato objetivo, 396 querellas y 395 solo en contra civiles y no agentes del Estado, es un dato objetivo de política criminal y persecución política. Luego de eso, ¿qué otros datos tenemos? Que yo pueda conocer y dar cuenta a esta honorable comisión. Que tenemos antecedentes de fiscales que solo aplican su principio de objetividad y no solicitan la medida cautelar de prisión preventiva respecto de victimarios, respecto de funcionarios policiales. Y en eso voy a hacer la fiscal Jimena Chong el día de ayer, respecto de la causa RIT 28814-19, llevado ante el séptimo Tribunal de Garantía, reconocida públicamente, que se formalizó por torturas, no pide la medida cautelar de prisión preventiva respecto al funcionario policial. Son los querellantes diversos al Ministerio del Interior, sin duda, quienes la solicitan. La misma fiscal, en el caso denominado del Puente Pío IX, tampoco pide la medida cautelar de la prisión preventiva.
ella está de acuerdo con la modificación de la medida cautelar. RIT 18286-2020 del Séptimo Tribunal de Garantía. A mí me parece, presidente y honorables senadores y senadoras, fantástico. Yo estoy en desacuerdo con la prisión preventiva como medida cautelar. La considero excepcionalísima. Pero lo que no estoy de acuerdo es que el Ministerio Público solicite solo respecto a algunos medida cautelar de prisión preventiva y respecto de otros, específicamente o generalmente funcionarios policiales, aplique su principio de objetividad y no solicite la medida cautelar de prisión preventiva. También, en mi realidad, me ha tocado conocer casos como, que los podría poner en una segunda clasificación, RIT 2321, menos juzgado de garantía, y RIT 2771 del 2020, ante el 11º juzgado de garantía, en el cual se imputaron delitos de porte de artefacto incendiario, artículo 14d de la Ley de Control de Armas, sabiendo cualquiera podía prever que en esos hechos, uno se ocurrió en Villa Francia, al menos 11 detenidos en 3 autos, en el cual solo uno se encontraba un artefacto incendiario, y otro en el cual se encontraron a 2 personas con botellas no armadas, no completas, no con gasolina, no con trazas, y se imputó también el porte. Cualquier persona que hubiese estado o que hubiese conocido algo de derecho penal y de litigación penal sabía que no existía ninguna posibilidad de llevarlos a juicios o de ser condenados. Pues bien, ¿qué pasó? La complicidad del Poder Judicial, del Tribunal de Garantía, o de los tribunales y jueces y juezas de garantía, implicó que estas personas estuvieron privadas de libertad, más de 90 días. Por supuesto, cuando se logró la libertad, el Ministerio Público recalificó. Ya no eran autores, eran cómplices. Por lo tanto, la condena fue en un procedimiento abreviado, que son aquellos que asumen hoy día todos los imputados porque quieren cerrar su ciclo, a 61 días. Por lo tanto, estuvo un mes en exceso de privado de libertad, cuando adicionalmente no debería haber estado ni un día. Porque ese cumplimiento, por supuesto, nunca va a implicar pena efectiva. El segundo caso es más terrible aún. El caso 2771. Nuestro representado estuvo más de 8 meses privado de libertad. Esta parte insistió que no existía o no se configuraba el delito como el Ministerio Público lo señalaba, hasta que logramos la libertad en la Corte de Apelaciones, en este caso de San Miguel. ¿Qué pasó? El Ministerio Público a las semanas nuevamente recalificó tanto la participación como el hecho punible y por lo tanto lo condenó en un procedimiento abreviado a 41 días. Estuvo más de 7 meses de exceso privado de libertad y su compañero estuvo 1 año. Nosotros no lo defendimos y nos salió en libertad, digamos, hasta reconocer en el procedimiento abreviado. Esas realidades implican, sí, complicidades también, no solo actuación del Ministerio del Interior, actuación del Ministerio Público transgrediendo su principio de objetividad, sabiendo que no va a llegar una condena y una calificación jurídica como la que plantea originalmente, y complicidad de ciertos tribunales de garantía o de ciertos jueces y juezas de garantía. Y aquí me detengo también para intentar dar ejemplos. Todos conocemos a un juez del séptimo de garantía, señor Urrutia, magistrado Urrutia, que manifiesta de manera clara su reconocimiento al derecho internacional de los derechos humanos en cada una de sus resoluciones, con una proactividad a veces criticada, con unas resoluciones fundamentadas en el derecho de derechos humanos. Bueno, ese juez ha sido sancionado por el Poder Judicial, por sus superiores, al menos en 2 oportunidades. El Estado de Chile ha sido condenado en la Corte Interamericana, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente por sancionarlo. Lo han mandado a conocer a otros lugares, otras competencias en materia jurídica, jurisdiccional, como sanción. Bueno, hoy día se encuentra de vuelta en el séptimo Tribunal de Garantía. Pero en el otro puesto existen magistrados también en el séptimo Tribunal de Garantía,
como el magistrado Ponciano Sayés, el cual siempre asume las causas de connotación pública en el cual existen vulneraciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, agentes del Estado, declaraciones de exministros de gobierno. Siempre, por un sorteo mágico, le corresponde a él asumir esas causas. Y falla siempre contrario a derecho internacional de los derechos humanos. Siempre conforme o resguardando al extremo las garantías de los agentes del Estado, haciendo caso omiso a organismos nacionales de defensa de derechos humanos. Pues bien, ese magistrado, no les quepa duda que en un par de años más será ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago o ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que es un gran premio, digamos. Eso es la realidad que hoy día está. Y quisiera ser claro, porque veo a don Carlos plantear como una queja al respecto. No me parece que esté mal, ni bien, ni uno ni otro. La posición del magistrado Sayés es legítima. Yo respeto los derechos humanos y creo que debería en nuestra judicatura argumentar respecto al derecho humanitario internacional, de los derechos humanos internacionales. Pero si es que no lo hace, bueno, es cosa de él. Se aplicará solo por normas nacionales. Pero lo que quiero dejar claro es que aquí existe absoluta objetividad, datos objetivos respecto de persecución política o actuación excepcional por parte del Ministerio del Interior. Actuación contrario a principios de objetividad por parte del Ministerio Público. Y ojo, que puse de ejemplo una fiscal que es catalogada incluso como si fuera garantista o izquierda, no puse a cualquier fiscal. ¿Ya? 3. Tribunales de garantía que no están aplicando el derecho o la garantía excepcionalísima o la garantía que debe resguardar de los imputados, sino que está siendo cómplices del actuar del Ministerio del Interior y del Ministerio Público. Excesos aberrantes de la prisión preventiva, aberrantes. Hoy día, adicionalmente, ya estoy cerrando mi intervención, yo me comparezco acá principalmente no por todos estos casos, podría mencionar para que quede nota el resto de los casos, RIT 11-13 del año 2021, en el cual hay una víctima de manifestación social asesinada, atropellada, por supuesto que el atropellado se encuentra en libertad. RIT 23-13-2021, aquel que estuvo más tiempo privado de libertad. RIT 762-2021, el séptimo de garantía, que es justamente quien me tiene aquí, que es Nicolás Piña Palomera. Él cumple el 13 de agosto 6 meses privado de libertad. El 19 de agosto se le va a reformalizar. El Ministerio Público le ha imputado delitos sin que el día de hoy llegue nada nuevo a la carpeta investigativa. Entonces, él me tiene hoy día acá. Él es ingeniero, padre de 2 hijos, que no veo motivo alguno por el cual uno pueda estimar que sea un peligro para la seguridad de la sociedad. Pero él representa efectivamente una persecución penal subjetiva, querellas del Ministerio del Interior y del Consejo de Defensa del Estado, excepcionalísimo, eso sí que es excepcional, y yo diría que complicidad absoluta por parte de los tribunales de justicia en cuanto a aplicar una pena previa vía prisión preventiva. Para terminar absolutamente, digo los otros 5 RIT que me interesa que lo tengan como antecedente: el RIT 21736 del 2020, llevado ante el séptimo juzgado de garantía; el RIT 18286 del 2020, el séptimo tribunal de garantía; el RIT 889-2020 del Tribunal de Garantía de Iquique, en el cual incluso se imputa asociación ilícita a manifestantes de estallido social; el RIT 28814, que es aquel que señalé que por torturas no se ha señalado siquiera, no, el Ministerio Público no pidió prisión preventiva; el RIT 27761 del 2020 del 11º juzgado de garantía, que es quien tuvo privado de libertad por 8 meses y 1 año a imputados que fueron condenados a 41 y 61 días. Creo que eso he intentado ayudar con esta presentación a establecer antecedentes reales y fidedignos en cuanto a el carácter excepcional que nos encontramos en la judicatura, que nos encontramos aquellos que litigamos penalmente y defendemos penalmente para llevar a efecto el derecho a la defensa, el debido proceso, y que consideramos
o considero personalmente, para no arrogarme otras representaciones, personalmente que debe ser, tal como lo dicen los antecedentes del proyecto, solucionado vía solución política, legislativa, que hoy día a ustedes mañana les corresponderá votar y luego en sala. Muchas gracias, presidente. Agradezco nuevamente la invitación. Gracias, don Fernando. A continuación, le ofrezco la palabra al profesor Carlos Kunz-Miller. Muchas gracias, señor presidente, señora senadora, señores senadores. Permítame, con su venia, señor presidente, saludar especialmente al senador don Francisco Buenchumilla, mi querido condiscípulo en la Facultad de Derecho, bueno, en tiempos ya bastante lejanos. Pero para mí es un especial placer poder verlo y saludarlo. Bien, yo entiendo que mi cometido, por así decirlo, en esta solemne audiencia es emitir una opinión, obviamente no política, no, sino de carácter jurídico, jurídico penal especialmente, no en relación con el proyecto de ley, bueno, que todos conocemos. Mi opinión respecto de esta iniciativa la he dado a conocer varias veces ya en forma pública, de manera que en el fondo lo que voy a hacer es reiterar, ¿no?, los conceptos que ya he emitido. Sin duda que el otorgamiento del perdón por parte del Estado en materia penal es o implica una decisión de carácter político, eso nadie lo discute, no, pero esa decisión política, como tantas otras, no puede desvincularse de la normativa jurídica que rige la materia específica. Todos los que estudiamos derecho, algunos como don Francisco y yo hace ya muchos años y otros hace no tanto, como los distinguidos integrantes de esta Cámara de Senadores, como también el joven colega que acaba de exponer, pero todos, ¿no es cierto?, aprendimos alguna vez cuál es el concepto del perdón, cuáles son los fundamentos y cuáles son las finalidades de alguna de sus modalidades, que son específicamente, al menos las que vienen al caso, el indulto y la amnistía. Todos tenemos muy claro, o deberíamos tener, ¿no?, cuáles son los fundamentos y cuáles son los fines de estas instituciones, de estas expresiones del perdón del Estado frente a la comisión de algún delito, ¿no? También sabemos que no es objetivo del perdón, no es objetivo ni del indulto ni de la amnistía, no corregir o enmendar, no determinadas situaciones relacionadas con la tramitación de los procesos penales, ni tampoco con la forma o el criterio para llevar a cabo la política de persecución penal, para enmendar o corregir eventuales vulneraciones de los derechos de los imputados en un juicio. Están los recursos que la ley prevé, ya que de lo contrario, todos aquellos imputados que estiman que llevan más de un año en prisión preventiva de manera injusta, tienen el mismo derecho a impetrar el perdón del Estado, aun cuando hayan cometido algún delito en situación fáctica distinta, ¿no? Claro, desde ese punto de vista, no puede transformarse el indulto o en la modalidad que sea como no un instrumento sustitutivo o reemplazante
de los medios de impugnación que la ley establece, ni tampoco, creo, nadie nunca lo ha sostenido en ninguna literatura sobre el tema, se vincula al indulto y a la amnistía con la impugnación o la corrección de políticas penales del Estado. Ahora bien, señor presidente, creo que es una opinión absolutamente dominante a esta fecha, y así también lo han expresado juristas de alta categoría, partidarios de este perdón, como doña Mireya Villegas, doña Mirna Villegas, perdón, doña Mirna Villegas y don Claudio Nash. Ambos han señalado que el instrumento jurídico que se está queriendo utilizar y aprobar no es el correcto, sino que debería serlo la amnistía. No creo que no tiene mucho sentido práctico, y ante una audiencia formada por juristas, insistir en que nuestro ordenamiento jurídico somete la gracia del indulto a la existencia de una sentencia condenatoria firme o ejecutoriada. No hay nadie en la literatura penal nacional que sostenga la posibilidad de otorgar esta forma de perdón a quienes están siendo sometidos a juicio y por lo tanto no han sido sentenciados por el tribunal correspondiente. Creo que ese es un punto de vista absolutamente pacífico, y como acabo de recordar en la Comisión de Derechos Humanos de este honorable Senado, me tocó leer el acta respectiva, contan las opiniones de la apreciada colega penalista Mirna Villegas y del profesor de Derecho Internacional, entiendo, señor Nash, quienes coinciden en que hay un error, ¿no?, en la construcción, en el enfoque de esta iniciativa, porque el plantearlo como indulto choca frontalmente con toda la normativa jurídica interna, tanto el artículo 93, número 4 del Código Penal, como la propia Constitución Política y como la Ley sobre concesión de indultos, que son los instrumentos jurídicos reguladores, en todos los cuales se habla de condena y de condenado. Por lo tanto, está absolutamente al margen de la institución el indulto en beneficio de personas que no han sido condenadas. Bien, entonces surge como alternativa, y así se ha dicho, surge como alternativa política, ¿no?, para ejercer la facultad del perdón, la amnistía, ¿no? La amnistía. También todos quienes estudiamos derecho penal alguna vez, no sabemos que la amnistía como forma del perdón del Estado, ¿no?, hacia personas que han cometido determinados hechos delictivos, está sujeta a varias limitaciones, a varios requisitos, uno de los cuales respecto del cual todos los autores están de acuerdo, incluso no solo en la literatura local, nacional, sino también en el derecho comparado, de que la amnistía solo puede otorgarse a personas que han incurrido en los denominados delitos políticos,
de manera que están absolutamente al margen de poder ser considerados los delitos comunes. Bueno, sabemos también, y así lo han expresado muchos otros especialistas mejor calificados que quien habla, ¿no?, que siempre ha sido un arduo problema interpretativo el ponerse de acuerdo qué se entiende por delitos políticos. En general, si uno revisa la literatura, no se encuentra con dos criterios fundamentales: el criterio subjetivo. El criterio subjetivo, en primer lugar, es el que califica no de delito político a aquel que obedece al propósito de alterar la institucionalidad política vigente en un estado determinado. Como señala con todo acierto el maestro Enrique Curi, de acuerdo con este criterio subjetivo, cualquier delito, hasta el de la más alta gravedad que pueda existir en un código penal, podría ser calificado de delito político. Bastaría con invocar motivos de esta índole, ¿no? Bastaría que un abogado le aconseje a su defendido que diga que el robo con violencia o el asalto lo cometió para derribar el gobierno, ¿no?, para alterar la institucionalidad política, de manera que, ¿no?, desde este punto de vista, por la absoluta generalización que se tendría que producir, resulta absolutamente inaceptable como criterio rector el criterio subjetivo, ¿no? Porque ¿cuál sería el motivo para aceptar el motivo político solo a algunos autores de robo, solo a algunos autores de tal o cual hecho delictivo, y no a otros, no a todos los demás, ¿no? Entonces hay allí, ¿no?, un problema prácticamente insoluble. De ahí que se tienda a imponer el criterio llamado objetivo, según el cual el delito político, y sigo citando al maestro Curi, es aquel que por la índole del injusto correspondiente, es decir, por la naturaleza, por las características del delito, lesiona fundamentalmente la organización institucional del Estado respectivo o vulnera derechos. Resulta sin duda, ¿no?, una tarea ardua el poder, ¿no?, determinar con la necesaria precisión este elemento del carácter objetivo de los delitos, ¿no?, que se quieren en teoría beneficiar o perdonar. Pero creo que es una línea o una guía de interpretación bastante clara y bastante menos difícil de acatar, aquella que nos dice que el delito político es aquel que por su naturaleza, por sus características, está dirigido a derribar, ¿no?, o a acabar con la institucionalidad política existente, o está destinado, ¿no?, a menoscabar los derechos políticos de la generalidad de los individuos, ¿no? Y ello obliga, como lo señalan todos los autores, obliga necesariamente a examinar los caracteres
¿no?, las circunstancias de los hechos delictivos, ¿no? Resulta desde esta perspectiva estrictamente jurídico-penal, ¿no?, de atender al criterio de la objetividad, resulta muy difícil, si no imposible, poder arribar a la conclusión exenta de toda duda de que la destrucción de propiedad privada, no la destrucción de museos, de iglesias, de colegios, etcétera, y mucho menos de delitos contra las personas, puedan significar en su esencia atentados contra la institucionalidad política. Se trata, a mi juicio, de delitos lesivos, de bienes jurídicos que están desligados de la organización política. El bien jurídico propiedad, derecho de propiedad del dueño de un hotel incendiado por los manifestantes o asaltantes, ¿no? Ese bien jurídico, su derecho de propiedad sobre su comercio, no puede ligarse en modo alguno a la organización política y a una acción general destinada a poner en jaque la institucionalidad política vigente. Ahora bien, es importante mencionar otro aspecto que creo que tiene mucha relevancia acá, es abordado por los especialistas. Fíjense que dice relación con que la amnistía o el perdón que traduce la amnistía, y fíjense que no lo dijo un penalista, lo dijo Kant. Dijo que el Estado solo puede hacer uso de este derecho cuando él mismo, el Estado, es el lesionado. Cuando el Estado es el lesionado. Y esto tiene una directa vinculación con la índole, con la naturaleza de los bienes jurídicos que se han visto menoscabados o destruidos con motivo y ocasión de los delitos objeto del perdón, ¿no? Es evidente, o mejor dicho, parece, ¿no?, bastante evidente que atendida la naturaleza de los ilícitos de que se trata, ¿no?, o de la gran mayoría de los ilícitos de que se trata, no puede sostenerse que ha sido el Estado el que se ha visto lesionado, ¿no? Y por lo tanto, ¿no?, desde ese punto de vista, si es que esos delitos que atentan contra el Estado como institucionalidad son los que cabe calificar de delitos de carácter político, ¿no?, allí parecería muy difícil sostenerlo en el caso de autos. Por último, otro tema que también se ha planteado en numerosas opiniones, ¿no?, en numerosas opiniones, tanto escritas como entrevistas, etcétera, ¿no?, es lo que señala el profesor José Luis Guzmán Dálvora, ¿no?, en el sentido de que aquellas leyes, aquellas normas que persiguen beneficiar
delitos de carácter común, ¿no? Aquellas normas que persiguen otorgar este perdón a delitos no políticos, sino comunes, tendrían el carácter de ser normas inconstitucionales desde el momento de que no introducirían una excepción que no resulta aceptable entre los justiciables, ya que solo quedarían amparados por ese perdón un determinado número o cantidad de justiciables y no otros que pueden haber incurrido en los mismos delitos. Y allí entonces se ve puesta en riesgo la garantía constitucional de la igualdad ante la ley. Por último, señor presidente, también creo que es útil, ¿no?, dentro de este ámbito estrictamente jurídico en que he querido expresarme, ¿no?, mencionar lo que el profesor Manuel de Ribacova, gran catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valparaíso, llama la amnistía al revés. La amnistía al revés. Cuando con el perdón, con el ejercicio de la facultad del perdón, se busca o se pretende, ¿no?, favorecer o beneficiar exclusivamente a un determinado grupo o a un determinado número de infractores de ley con los cuales es posible apreciar alguna afinidad de índole política, ¿no?, quedando al margen del beneficio otros individuos, otras personas, ¿no?, que pueden haber incurrido en la misma conducta. Pero, como no pertenecen al grupo que se quiere favorecer, quedan al margen de ello. De manera que, ¿no?, la garantía de igualdad ante la ley, garantía constitucional, no puede ser dejada al margen de las consideraciones que deben necesariamente hacerse al momento, ¿no?, de discutir sobre una iniciativa como la que está sobre la mesa, ¿no?, y que el señor presidente ha tenido la gentileza, ¿no?, de pedirme que emitiera estas modestas opiniones y puntos de vista que, como lo señalé al comienzo, ¿no?, son planteamientos de carácter jurídico, ¿no?, de carácter jurídico penal, ¿no?, que estimo que aunque la decisión de otorgar el perdón es una decisión eminentemente política y legítimamente política, no puede desvincularse de no solo de la normativa jurídica existente, sino también, ¿no?, de lo que constituye la doctrina penal aplicable a la materia. Creo, señor presidente, que con estas palabras a las que pongo término, le agradezco de nuevo su gentileza. Muchas gracias, don Carlos, por su exposición y ofrezco la palabra al senador. ¿Algún señor senador quiere hacerle alguna consulta a nuestros invitados? Ofrezco la palabra. Presidente. Doña Luz. Sí, presidente, solamente
un comentario, agradecer y saludar a nuestros expositores del día de hoy en un tema tan controvertido como el proyecto de ley que estamos revisando. Simplemente quisiera hacer un comentario a la exposición de don Fernando Monsalve. Uno puede, yo creo que uno puede, sin duda, y aquí se han manifestado diversas opiniones, ¿no es cierto?, a favor de este proyecto, por cierto que yo estoy en contra, por las distintas razones que he dicho, pero me parece peligroso contra la propia institucionalidad y el Estado de Derecho que estamos viviendo, ¿no es cierto?, hablar de complicidad del Poder Judicial con el Ministerio Público, con el Ministerio del Interior. Creo que no existe, no lo comparto, pero solo hablarlo me parece peligroso además, ¿no es cierto?, señalar que cuando hay un proceso en el cual no resulta como los abogados profesionales probablemente quisieran, eso implica que hay alguien que está detrás, que hay alguien, ¿no es cierto?, que se está asociando hasta tal vez ilícitamente, ¿no es cierto?, para perjudicar a esas personas. Yo creo en la justicia de este país. Yo creo que, por lo tanto, también en el Poder Judicial, creo en la separación de poderes. Eso no significa, ¿no es cierto?, que los jueces, los propios ministros puedan, o el Ministerio Público, o una autoridad ejecutiva, cualquiera de nosotros, pueda equivocarse al ejercer su cargo o trabajo, ¿no es cierto? Somos personas imperfectas, somos humanos y eso es parte de la naturaleza humana. Ahora, decir que eso es una actuación dolosa, porque cuando habla de complicidad para perjudicar a alguien, no puede sino que ser dolosa, me parece que se pasa un límite. Se pasa un límite que es el Estado de Derecho y es la vigencia de nuestra institucionalidad. Creo que acá también lo decía el profesor Kienzmiller, ¿no es cierto? Cuando uno cree que su defendido está siendo objeto de abusos en el Poder Judicial o hay una mala aplicación de la ley, efectivamente existen todos los recursos que la ley franquea para poner término a ese abuso. Y si efectivamente han habido abusos, estos también tienen, por cierto, que sancionarse y someterse a la investigación correspondiente. Pero si uno escucha, ¿no es cierto?, la mayoría de los planteamientos formulados aquí por los diversos abogados, particularmente de quienes son partidarios de este proyecto de ley, nos encontramos que son no abusos determinados o en contra de estas personas, que todavía no tenemos clara cuántas son y cómo distinguirlas de los delincuentes comunes, ¿no es cierto?, sino que son ciertas medidas como el exceso de la prisión preventiva que afectan a todo nuestro sistema penal, que lo hemos discutido en esta misma comisión muchas veces. No son problemas que solo estén viviendo estas personas. Por lo tanto, no podría ser eso uno de los fundamentos. Y también, como bien señalaba el profesor Kienzmiller, ¿no es cierto?, ¿cómo determinar a quiénes beneficiar con este proyecto o no? Pero recordemos que dice el proyecto que beneficia a quienes con ocasión de... bastaría con que todas las personas que en este tiempo hayan delinquido, ¿no es cierto?, independiente la motivación que los llevó a eso, dijeran que lo hicieron con ocasión de para ser beneficiados con esto. A mí me parece peligroso, a mí me parece que atenta contra nuestra institucionalidad y nuestro Estado de Derecho, presidente. No puedo estar ni tranquila ni conforme con este término de complicidad. Complicidad en el Poder Judicial, complicidad en el Ministerio del Interior, complicidad en el Ministerio Público. Creo que son expresiones
sumamente peligrosa desde mi humilde punto de vista, presidente. Gracias. Gracias, doña Luz. Ofrezco la palabra. Don Francisco. Pancho, está sin audio. Justo, bien, sí, efectivamente. Gracias, presidente. Decía que quiero saludar a nuestros invitados, a don Fernando Monsalve y a don Carlos Quince-Miller. Y quisiera decir, presidente, que a lo largo de estas sesiones hemos invitado a numerosos abogados de distintas partes que nos han ilustrado y nos han colocado elementos de juicio, como es la tradición en esta Comisión de Constitución del Senado. De tal manera que teniendo un pluralismo jurídico y político, distintas visiones sobre la naturaleza social, política y jurídica que implica una decisión por parte del Estado respecto de renunciar a su poder punitivo, nos permiten como comisión poder entrar a todos los juicios que nos permitan en esta primera parte, tomar una decisión en general respecto del proyecto, que sin duda es una decisión política respecto de la idea o no de legislar respecto de un proyecto de ley de esta naturaleza. Esa es la primera decisión. Si el Senado toma la decisión política de legislar sobre esta materia, entonces vamos a entrar al detalle, a la discusión en particular, donde por supuesto todo lo que aquí hemos escuchado respecto de la naturaleza jurídica de los delitos, respecto de la naturaleza del indulto o de la amnistía, van a ser muy apreciados por nosotros, por, digamos, no solo el conocimiento teórico, sino que también la experticia práctica de los distintos colegas, abogados y profesores que han concurrido hasta nuestra comisión, que los hemos escuchado atentamente. Lo mismo pasa con los documentos que hemos recibido de distintas facultades de Derecho, de distintas escuelas de nuestro país. Y quiero terminar simplemente, presidente, para dejar mi alegato para el día de mañana, cuando tengamos que decidir. Quiero terminar, digo mis palabras, también saludando con mucho afecto a don Carlos Quince-Miller, a Carlos, lo diría yo, en nuestra condición de compañeros de curso, en tiempos pasados, donde también me acuerdo que otros compañeros llegaron también a la Corte Suprema, como Milton Juica y como la ministra Rosa María Maggi, y creo que esos son que fueron compañeros de curso en épocas pasadas que han llegado al más alto tribunal de la República. No sé si se me escapa alguien más, pero entiendo que son ellos tres, a los cuales quiero saludar. Y lo que dijo Carlos me retrotrae a una época distante, cuando yo, siendo un modesto muchacho de provincia, llegué a estudiar la capital. Y a lo largo de los años nos hemos encontrado con que partimos ahí en primer año en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, y muchos de nosotros asumimos responsabilidades públicas en distintos órganos del Estado y en distintas actividades privadas también. Así que me permito, presidente, saludar con todo afecto a Carlos y desearle todo el bien para él y su familia, y lo mismo para los que fueron también compañeros y que llegaron a la Suprema, como Milton Juica y Rosa María Maggi. Así que muchas gracias, Carlos y Fernando, por su exposición en esta comisión. Y bueno, y mañana tomaremos la decisión
y daremos los fundamentos de por qué votaremos de una u otra manera respecto de este proyecto de ley. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Pancho. Muchas gracias, querido Pancho. Muy bien, igualmente, Carlos. Ofrezco la palabra si alguien más quiere hacer alguna consulta. Alfonso. Gracias, presidente. Junto con saludar a todos quienes han concurrido a esta comisión, recoger dos elementos que me parecen de enorme preocupación. Escuchaba a don Carlos Kingsmiller, que hace una referencia histórica, teórica de este proyecto, y me parece bien desde el punto de vista doctrinario. Aporta elementos que hay que tener en vista, hay que sopesar y sirven de elementos fácticos para la decisión. Pero quiero detenerme en algunos elementos que Fernando Monsalve señaló, que valoro que él hace la reserva de identidad, obviamente, de las personas involucradas por una responsabilidad legal y por una corrección, pero hay una serie de situaciones que son francamente aberrantes desde el punto de vista de los tiempos de prisión preventiva que se están manteniendo. Yo no sé, presidente, si nosotros dentro de todos los oficios que solicitamos para la historia de esta ley tenemos consignado el listado de querellas del Ministerio del Interior. Yo creo que sería importante poder tener en el periodo en el cual estamos analizando ese conjunto de querellas, porque el abogado Monsalve hacía una clara referencia del uso indiscriminado de estas querellas y la asimetría que hay respecto de querellas contra agentes del Estado. Yo creo que el principio, si se aplican principios en este caso de orden público, de la autoridad del Ministerio del Interior, debiera tener las mismas capacidades. Y me preocupa, el mismo criterio, y me preocupa también cuando en definitiva la prisión preventiva, en definitiva una sanción anticipada, que claramente ha llevado a situaciones ejemplos que señalaba el abogado Monsalve, son groseras, son aberrantes. Y yo creo que como esto es parte de la historia de la ley, esto queda en actas, es importante que se consignen esas situaciones. Yo desconozco, por su intermedio, Fernando, si alguno de esos magistrados va a ser candidato o no va a ser candidato a la Suprema, que al menos es lo que a nosotros nos corresponde por mandato constitucional el evaluar eso, pero tenga al menos la tranquilidad que en lo que a mí respecta, reviso los fallos de quienes son candidatos al alto tribunal y hemos tenido hace un tiempo el caso de un magistrado que, teniendo una muy buena historial, dictó un fallo absolutorio en un caso de violaciones de derechos humanos muy brutal. Al menos eso justificó, entre otras cosas, mi voto en contra, y creo que el de varios colegas. Entonces, yo creo que los jueces emiten distintos fallos. Yo creo que uno puede equivocarse o no, uno puede establecer, y también en el mismo ejercicio de la profesión, muchas veces uno está descontento con determinadas resoluciones. El problema es cuando, estando todos los antecedentes, cuando habiendo pruebas indiciarias, cuando habiendo desproporción, en el caso de la prisión preventiva, como usted señala, resulta eso grotesco, resulta eso un principio de sanción anticipada y en definitiva una condena anticipada, no obstante el mérito del proceso. Entonces yo creo que eso a mí me interesa más allá de esta ley, que espero que tengamos resultados y podamos corregir algunos vicios o algunos errores, mejor dicho, que yo creo que ustedes mismos consignan, que en el proyecto original no vienen bien tratadas, digamos. Yo entiendo el concepto de fondo y creo que es deber de nosotros abordarlo, legislarlo, pero hay que ser riguroso en materia legislativa. Pero sí me sorprende poderosamente la presentación de Fernando, porque lo hace con identificación de causas, donde los plazos, donde las situaciones son claramente
son claramente abusivas. Solo, al menos para mis apuntes, Fernando, yo anotaba que Nicolás Piña Palomera, 6 meses privado de libertad, ingeniero, ¿él tenía antecedentes o no tenía antecedentes? Solo como ese elemento, si tal vez pudieras explayarte de lo que corresponda un poco más de ese caso, porque a veces casos puntuales permiten graficar un modus operandi, un conjunto de actuaciones sancionatorias y digamos clasistas también. Clasistas. Tenemos a un comandante en jefe del ejército, excomandante, un delincuente de alta estofa, digamos, ahí. Él y su señora que están, creo que la señora con reclusión o no sé, con arraigo, algo así. Entonces ahí claramente hay situaciones dispares en nuestro ordenamiento jurídico, y que eso no es producto de leyes, es producto de la aplicación por los tribunales y por el propio Ministerio Público. Solo eso, me gustaría, si pudiera entregar un poco más de elementos sobre este caso, que particularmente a mí me gustan a veces los casos individuales porque permiten generar un ejemplo de abusividad o de los vicios de esta situación. Lo veíamos hace 2 o 3 sesiones con algunos casos de Antofagasta. El presidente conoce en abundancia y no señalaba, si mal no recuerdo, la madre o familiares directos. Eso, presidente. Gracias, Alfonso. Comentarios y después una consulta a nuestro invitado. Lo primero es decir que como presidente de la comisión tratamos de darle garantías a todos y todas de que se pudieran escuchar todas las posiciones respecto al proyecto de ley que estamos discutiendo. Y también hacer una prevención. Nosotros, y ustedes lo saben muy bien, colegas, como Comisión de Constitución, por regla general, no recibimos a los abogados ni a personas que se encuentren con algún trámite judicial pendiente, sea civil, penal, laboral o constitucional, porque entendemos que hay una separación de poderes y como Congreso no podemos intervenir frente a las decisiones que toma el Poder Judicial. Hicimos una excepción en este proyecto porque sabemos la compleja situación que están viviendo muchas personas que fueron privadas de libertad, sus familiares, como una forma de que quedara un testimonio histórico respecto de que la Comisión, a pesar de no recibir abogados litigantes, hizo esta excepción para un poco también que esto fuera conocido por la ciudadanía de casos concretos de los que estábamos hablando, no con el ánimo de intervenir en las resoluciones que toma el Poder Judicial. Por eso yo respeto profundamente las decisiones que tomen desde el juez de garantía hasta la Corte Suprema. Uno las podrá compartir o no, pero son las decisiones que ellos toman de acuerdo al mérito del proceso. A mí lo que me ha tocado ver, en algunos casos que efectivamente he conocido, principalmente en la región de Antofagasta, es que efectivamente muchas personas no tuvieron una defensa justa. O sea, muchas personas tuvieron que recurrir a aceptar responsabilidad en procedimiento abreviado porque se habían enfrentado por primera vez a una persecución penal, habían pasado semanas en prisión preventiva, y eso obviamente demanda, como yo le he dicho, una salida política. Nosotros tenemos que ver de qué manera podemos construir paz social con justicia, pero esa decisión política tiene que tener cierto marco jurídico. Esto no es una decisión que se va a tomar, yo lo he dicho, traspasando el ordenamiento jurídico, pasando a llevar normas constitucionales, sino tenemos que enmarcarnos dentro del ordenamiento jurídico. Y por eso la idea también era invitar a profesores de Derecho Penal, y en esto yo agradezco a Miller, porque efectivamente era un académico bastante connotado, independiente del paso que tuvo por la Sala Penal de la Corte Suprema, y que claramente la doctrina que él ha llevado, muchos le hemos leído, hemos seguido su fallo. Entonces, por eso es importante su participación. Entonces, yo sé que él ha hecho un argumento bastante claro y bastante contundente respecto de las complejidades que tiene este proyecto. Yo sigo insistiendo y me gustaría que pudiéramos detenerse un poco más allá en el efecto práctico de si nosotros avanzáramos en una ley de amnistía, porque uno podrá discutir si esto es un indulto general, una amnistía, un indulto particular. Yo, adelantando un poco lo que pienso y que probablemente lo argumentaré mañana, creo que este más bien es un proyecto de una amnistía. El indulto podrán tener aquellas personas que han sido condenadas, pero todos aquellos que todavía no han sido objeto de juzgamiento, de sanción penal, puede ser esto una amnistía. Entonces, en esa línea me gustaría preguntarle a don Carlos, ¿qué requisitos específicos debiera cumplir si este proyecto logra saltar la valla del Senado para hacer una amnistía? Y lo segundo, porque hay un tema que ha dado vuelta en la discusión
tanto un poco, no tan público, pero ha estado dando vuelta, que tiene que ver con la forma en cómo se otorga el beneficio de aprobarse la ley. Yo creo que el proyecto tiene una cierta complejidad respecto de lo que se está planteando, que en el fondo el posible beneficiado pueda solicitar al Tribunal Oral en lo penal o al juzgado de garantía, dependiendo del estado de la causa, que en el fondo se declare que tiene derecho a este beneficio. Entonces, en esa línea, me gustaría preguntarle a don Carlos si él estima que esto constituye o no una nueva atribución para el Poder Judicial. Y si en esto habría que hacer un distingo, porque uno podría pensar que respecto a aquellas personas que todavía se encuentran en juicio y que no han sido llevadas a juicio, no sería una nueva atribución en la medida en que no se han cerrado la investigación y se podría pedir conforme creo que el artículo 250 del Código Procesal Penal, si no me falla la memoria, cuando se decrete el cierre de la investigación, el sobreseimiento definitivo por existir un hecho que con arreglo a la ley extinguió la responsabilidad penal. Entonces uno podría entender que quienes están con sus causas abiertas, por decirlo en una jerga más básica, podrían solicitarlo, pero respecto a aquellos que ya tienen sentencia condenatoria, esto podría significar que este pronunciamiento de los tribunales sea una nueva atribución que no tienen expresamente contemplado. No sé si nos podría, don Carlos, ayudar con esos dos puntos. Bueno, dicho eso, les ofrezco la palabra a nuestros invitados para que puedan contestar. Gracias, señor presidente. Probablemente sus inquietudes y sus conocimientos sobre el tema sobrepasan los míos, ¿no? Pero voy a tratar de responder a ello. Bueno, yo en realidad no tengo competencia para poder señalar cómo y cuáles son los términos en que debe redactarse un proyecto de ley de cualquier naturaleza, ¿no? Obviamente es una materia técnica, ¿no? Pero yo creo que dando por sentado lo que hasta ahora parece absolutamente pacífico, de que el perdón que se quiere otorgar a través de este proyecto no puede consistir en un indulto respecto de quienes no han sido todavía condenados, dejando fuera, ¿no? Y por lo tanto, respecto de quienes están sometidos a juicio actualmente, no solamente procedería una amnistía. Yo creo que el principal escollo que hay, por lo demás lo señalan todos los autores, ¿no? El principal escollo que hay es obviamente lograr, si es que se puede lograr eso, llegar a un acuerdo, para usar una palabra de moda, a un consenso, cuáles son los hechos delictivos que deberían ser materia de este perdón, ¿no? De este beneficio dirigido entonces a personas cuya responsabilidad penal todavía no está establecida, sino que está en vías de averiguación, ¿no es cierto? Y que, bueno, como consecuencia del proceso han sufrido alguna privación o limitación de su libertad ambulatoria esencialmente, ¿no? Que, bueno, es una consecuencia lamentable de los procesos penales en general, ¿no? Bueno, entonces, el principal escollo creo que va a existir el día de mañana, si es que hay acuerdo de, mire, para esta gente, para estas personas que no están condenadas, que están sometidas a juicio, vamos a plantear una amnistía, ¿no? Porque para los que ya fueron condenados, para ellos rigen las normas de los indultos. El principal escollo, como ya lo dije en mi modesta intervención, es ponerse de acuerdo acerca de la naturaleza, de la entidad, ¿no? De las características que deben cumplir los ilícitos que se van a amnistiar. Porque, claro, la amnistía es un beneficio para personas, pero para personas indeterminadas, ¿no? La amnistía no es un beneficio para Pedro y Juan, es un beneficio, se supone, para una gran cantidad de individuos que se hallan en la misma situación.
Y esta misma situación es aquella que se denomina o se identifica como delitos no comunes, no delitos no comunes, sino delitos no de carácter político, ¿no? Y esta nomenclatura o esta clasificación es la que ha ofrecido y ofrece, y creo que seguirá ofreciendo, ¿no? Pese al paso de los tiempos, las mismas dificultades interpretativas, ¿no? Las mismas dificultades interpretativas, porque el otro día un alumno me decía, estábamos hablando un poco del tema, me decía, señor, y un sujeto, un vándalo, entra a una farmacia a robar, como ocurrió, ¿no? Como ocurrió, ¿no? Son muchas las farmacias asaltadas. Pero ahí está escondida la cajera de la farmacia y entonces aprovecha la ocasión y viola a la dependienta de la farmacia. Eso, o sea, hay un delito allí que se comete, digamos, dentro del ámbito, de un ámbito, ¿no?, de alteración institucional, etcétera, lo que quiera decirse, ¿no? O puede decirse que es un delito que está conexo con otro, pero y ahí viene la pregunta, ¿no? Bueno, ¿por qué no podría invocar la amnistía, ¿no? Si el delito lo cometió en el mismo contexto de lugar, de tiempo, la farmacia está al lado de la iglesia que fue incendiada, ¿no? Y a la misma hora que otras personas estaban, qué sé yo, lanzando bombas Molotov, un grupo entró a cometer el saqueo de la farmacia y esta violación conexa, ¿no? Entonces se plantean ese tipo de problemas, ¿no? De problemas que no es fácil de resolver. No hay tampoco una receta mágica para esto como no la hay nunca en derecho penal. Pero pienso que el criterio que se denomina más bien objetivo, que atiende a la naturaleza de los delitos y que nos señala, como yo citaba al maestro Enrique Curino, señala que debe tratarse de delitos que claramente están dirigidos a atentar o a, qué sé yo, ¿no?, o a poner término a la institucionalidad política vigente, ¿no? Creo que ese es un criterio dentro de lo que es posible objetivar esto, es un criterio bastante admisible, ¿no? Porque obviamente deja fuera al violador de la cajera de la farmacia, ¿no? A pesar de que cometió el delito el 19 de octubre del año 2019, y conjuntamente con el robo en la farmacia o el robo en el hotel, qué sé yo, ¿no? Entonces, probablemente ese pueda ser el criterio más que mejor oriente, pero obviamente que es una tarea difícil. Por eso no, uno abre cualquier manual, ¿no?, y va a decir, este es uno de los más complicados problemas que hay que resolver, ¿no? Pero podría ser quizás esa línea, ¿no? Ahora, evidentemente que yo creo que está a estas alturas también, creo que está claro o debería estar claro que estos mecanismos de perdón no tienen por objeto reparar lo que podríamos llamar injusticias procesales, ¿no? No es ese el objetivo, ¿no? El objetivo es otro, ¿no? El objetivo de la amnistía en particular es lograr tranquilizar la situación que se produjo a consecuencia de la insurrección, del alzamiento, de lo que sea, ¿no? Tratar de introducir el sosiego en la población, ¿no? No tratar de sancionar y reparar eventuales abusos u otro tipo de situaciones que tienen otros mecanismos de impugnación y otros mecanismos de solución, ¿no? Ni tampoco nadie ha dicho nunca, ni nadie ha escrito por lo menos nunca, que con el indulto se deban corregir, qué sé yo, o enmendar, ¿no?, determinadas normas
de procedimiento o eventuales tipos penales, ¿no? Para eso todos sabemos que están los mecanismos respectivos. Y respecto de la segunda consulta suya, señor presidente, bueno, en realidad sí, yo he leído esa parte del proyecto y en realidad debe ser por mí. Yo no soy obviamente especialista en derecho procesal, ¿no? Eso siempre lo dejo muy claro, pero pienso, ¿no?, de que si existe una vez naturalmente aprobada y entrada en vigencia la nueva ley de amnistía, bueno, evidentemente que ese beneficio, como va a estar destinado, como amnistía que es, va a estar destinado tanto va a estar destinado a todos los que están sometidos a juicio, temporalmente a juicio y no han sido condenados. Bueno, obviamente que está dentro de su derecho el invocar, porque para eso se dictó la amnistía, ¿no? Se dictó la amnistía. En la medida, naturalmente, que cumplan los requisitos, porque, bueno, el mismo proyecto señala ahí, ¿no?, que se trata de delitos cometidos en tal momento temporal, con ocasión de... Bueno, ahora, la terminología esa, y no pretendo criticar a los autores del proyecto, jamás se me ocurriría algo así, pero la terminología utilizada es un poco equívoca, ¿no? Es un poco equívoca, ¿no? Esto de que cuando se habla del delito tal cometido con ocasión de, ¿no? Siempre es un poco complejo poder determinar qué se quiere significar con eso, ¿no? Y vuelvo al ejemplo de mi alumno, ¿no? La violación de la cajera de la farmacia se cometió con ocasión del robo en la farmacia. Entonces, hay allí una problemática, ¿no? Pero entender que los tribunales están facultados, es decir, están en condiciones de ejercer una facultad que no tienen, si es que entendí bien, a lo mejor lo entendí mal, no me parece, no creo que el principio de legalidad, que también rige en materia procesal, como todos sabemos, pudiera autorizar, ¿no es cierto?, que el tribunal se estimara facultado para algo que la ley no le permite, ¿no? Estamos en derecho público, ¿no? Entonces, eso es lo que yo muy humildemente puedo señalar, seguramente de manera imperfecta, pero bueno, le agradezco su confianza, distinguido señor presidente. Gracias, don Carlos. Don Fernando. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Intentaré responder algunos comentarios y sobre todo algunas consultas. Primero, señalar que mientras el honorable senador Alfonso Urresti solicitaba los antecedentes del Ministerio del Interior, lo envié al correo electrónico de la comisión. Ahí es donde aparecen los números, yo ya he señalado, digamos que es un documento oficial, una respuesta a un oficio de la Cámara de Diputados, del diputado Boris Barrera, en el cual se acreditan las 396 querellas y solo una. No tendrán que hacer el ejercicio filtrado porque incluso en la respuesta aparece que es solo una respecto a agentes del Estado. Lo envié, digamos, ya está enviado para que ustedes lo puedan ver. Adicionalmente, responder respecto al caso en que se me solicita antecedentes, que es el de Nicolás Piña Palomera, y con él señalo su nombre y apellido porque efectivamente tengo el beneplácito o la autorización tanto de él como de su madre, por tanto no transgreo ni mi ética ni la ética general, entiendo, al señalarlo públicamente. Y comentarle al senador y a todos los honorables y honorables que están acá, que él efectivamente no tenía antecedentes penales, sin duda no tiene antecedentes penales, es un joven de 34 años, ingeniero, estaba ejerciendo su profesión hasta el día de su detención, con 2 hijos, un niño y una niña. Esa era su realidad, digamos, que escapa además de las caricaturas que a veces se plantean respecto de los denominados presos y presas políticas que eran delincuentes comunes con antecedentes o buenos para nada, que se ha caricaturizado mucho en algunos medios de prensa. Bueno, él, dentro de esa
clasificación no cae, como decenas no caen. Entonces, señalar que efectivamente, además de los 6 meses que se va a cumplir y de formalización del 19, y de una proyección clara que vamos a estar al menos en un año y medio para que se realice el juicio oral, y yo creo que ojalá nos encontremos nuevamente, pero en esas circunstancias estoy casi con la certeza de que se va a encontrar en prisión preventiva, como muy... Bien, estaban en prisión preventiva hasta el juzgamiento. Creo que lo de Nicolás va a ser un caso más en el cual se llega en prisión preventiva por mucho tiempo y esperamos una solución final. Por último, presidente, quisiera también hacerme cargo, digamos, de algunas cosas que se han señalado específicamente a mi persona o mi presentación y otras, porque creo que es necesario aclarar. Tal vez me expresé mal. Yo creo que el Ministerio del Interior y el Ministerio Público no son cómplices de un delito, digamos. Yo creo que son activos actores en una persecución política. Al menos eso intenté señalar en mi presentación. Por eso di el ejemplo de las 396 querellas y solo una respecto a agentes del Estado. Por eso di el ejemplo de solicitudes de prisión preventiva solo respecto de ciertos ciudadanos y no de agentes del Estado, por parte del Ministerio Público. Y cuando me refiero a complicidad, las complicidades son acciones u omisiones constantes de manera sistemática de no aplicación de las garantías procesales mínimas y de la última ratio de la prisión preventiva, y por eso considero, con datos objetivos y decenas de causas que conozco personalmente o que conocen mis colegas, respecto de la complicidad vía omisión por parte de diversos jueces y juezas de garantía. Más allá, que también insisto, no podría ser yo quien critica al Poder Judicial ni los jueces que conocen juicios de fondo, aplicación de normas penales de fondo, ya que es fácil googlear. Mi familia es familia judicial, por tanto malamente podré creer que incluso mis familiares son subjetivos en la aplicación de normas a veces. Creo que sin duda uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con ciertos fallos, pero cuando lo que vengo a dar cuenta es que cuando objetivamente, de manera sistemática y regular, se hace caso omiso a las garantías de la excepcionalidad de ciertas aplicaciones de normas, creo que eso implica un carácter de complicidad. Y también, para cerrar, por su intermedio, presidente, creo que si bien yo no vengo acá como gran académico experto, como lo han hecho y han dado cuenta grandes colegas, la doctora Mirna Villegas, la compañera y colega experta en Derecho Humano, en Derecho Internacional, Karina Fernández, y otros, respecto de los antecedentes o las justificaciones de esta ley, creo que el no entender o no comprender que justamente los hechos de carácter excepcional desde el año 2019, de octubre de 2019 a la fecha, que son los que sustentan este proyecto de ley, porque este proyecto de ley de perdón, como lo ha señalado mi distinguidísimo colega y ex ministro de la Corte Suprema, respecto de dogmática, respecto de una aplicación de manual, tal vez, de ciertos grandes escritores y autores de derecho penal, uno debe aplicar siempre el dinamismo que se ha dado en esta sociedad y debe aplicar siempre y entender el contexto social que justifica este indulto, este perdón, o incluso si lo denominan amnistía. Porque no ha existido un proyecto de amnistía o indulto o perdón, como quieran llamarlo, en épocas anteriores. Y es por algo. Y es porque justamente las acciones judiciales, o como nos han señalado, la posibilidad de impugnar resoluciones, no funcionan. No han funcionado, porque justamente las estructuras institucionales son las que han permitido que decenas y decenas y decenas de luchadores y luchadoras sociales estén en contra de un debido proceso, privados de libertad o condenados. Eso es lo que ha dado pie o inicio o sustento siquiera a discutir este proyecto de ley. Esa excepcionalidad del último año y medio o dos es lo que nos ha permitido recién
entrar a estudiar un proyecto de ley que es una solución política. Y coincido efectivamente con mi distinguido expositor, digamos, o quien está exponiendo el distinguido colega Carlos Kutzmiller, respecto a que la aplicación deberá verse. Es difícil, es compleja, pero el proyecto de ley tampoco es tan amplio, tampoco es tan genérico en cuanto a cómo y a quién aplicar. Establece delitos específicos, que son de los que yo mencioné, casi todos están en esa aplicación. No hay una locura de aplicación. Yo no estoy solicitando, yo no vengo a exponer, yo no vengo a dar cuenta de delitos de violaciones, de abusos sexuales. Nadie se le ocurre que este indulto, perdón, amnistía será aplicado respecto de delitos comunes cualquiera. Yo creo que esa es una discusión que ni siquiera se da. También el proyecto de ley establece, puede ser pormenorizado, detallado y mejorado respecto de cómo dar cuenta de que yo cometí un delito de estos que están establecidos específicamente en el proyecto en una protesta social. Sí, probablemente puede perfeccionarse en ese respecto, porque sale indicios, porque sale que dará cuenta cómo, cuándo, a modo de qué, con una prueba conocida qué, cómo, en sana crítica, como jurado, respecto de qué, testigos, documentos, qué, cómo daré pruebas. Tal vez se puede profundizar al respecto para que sea más objetivo, conocido por los tribunales. Como también, para terminar, le señalo, entiendo que ya se ha señalado, pero la temporalidad de la aplicación de este indulto, amnistía o perdón, también podría ser compleja, porque se señala que es hasta la presentación de este proyecto de ley, es decir, en diciembre del 2020. Por ejemplo, Nicolás Piña quedaría fuera, que es en febrero del 2021. Pero más allá de Nicolás Piña, ¿en razón de qué es esa fecha? Cuando la regla general es que la ley entra en vigencia desde que es publicada, digamos, desde que es promulgada, publicada. Tal vez esa es la fecha, si es que en caso de aprobarse. O tal vez la fecha es si uno cree que se van cerrando procesos sociales hasta la fecha en que se constituyó la comisión, o sea, la convención constitucional. Tal vez si uno cree que ese es el cierre de un proceso social, porque esta es una solución política a un proceso social, en relación o relacionado directamente con ciertas irregularidades o ciertas excepcionalidades en el sistema de persecución penal. Entonces, me atrevería, por su intermedio, presidente, me atreví, digamos, tomé la salida a señalar aquello que creo que son dos variables o dos precisiones que se pueden perfeccionar en este proyecto de ley. Muchas gracias, presidente. Gracias, Fernando. Simplemente para precisarle al senador Durresti que la comisión le solicitó vía oficio en 2 ocasiones al Ministerio del Interior poder emitir la lista de querellas que presentaron, así como también el estado procesal de dichas querellas. Entiendo, según me dice el secretario, que aún el Ministerio del Interior no responde. Pero vamos a usar la información que nos ha entregado Fernando Monsalve en la materia. No veo más palabras pedidas. Entonces, agradecemos la participación de nuestros invitados y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias, nos vemos. Adiós, que estén bien.